estamos en el Mejor Plan y como habíamos anunciado, estamos acá con Santiago acompañados de Julio Ricciardi, discutíamos cómo se pronunciaba el apellido, pero lo importante es que esté acá acompañándonos para contarnos y ponernos en contexto un poco de lo que está sucediendo hoy en el Teatro Argentino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bien. Nosotros hoy fuera del aire hablábamos, ¿no?, de que el año pasado había venido Martina, compañera, trabajadora del teatro, a contarnos un poco que el teatro estaba en conflicto, ¿no? Y hoy, a casi un año, volvemos a conversar sobre la misma idea, ¿no? Esta apuesta de un teatro no cerrado, pero clausurado en muchas de sus vías, como puesta en tensión en relación a los trabajadores, en relación a las apuestas, a las obras. ¿Cómo viven ese proceso estando dentro del teatro cotidianamente? Sí, el tema, digamos, los problemas del teatro son problemas que se arrastran hace muchos años y con esta gestión se han ido sumando nuevos problemas. Vos decías que hay una ley, la otra vez, no, porque nos encontramos en otro ámbito con Julio y él me contaba que había una ley del 99, ¿no? Que claro, las instituciones culturales de la provincia se rigen por dos leyes, una que es la 12268, que rige el funcionamiento de los teatros, y otra que se creó después, que es la ley del Instituto Cultural, hoy por esta gestión transformado en ministerio, que regula los teatros y también los museos, las bibliotecas, archivos, etc. El problema es que desde el momento en que se sancionó esas leyes hasta ahora, no han sido reglamentadas. No existen planteles ni estructuras que ordenen el funcionamiento de esas instituciones. Entonces, hoy el Teatro Argentino puede tener un plantel de 900 personas y si algún ministro caprichosamente se le ocurre que tiene que tener un plantel de 500 personas, podría hacerlo obviamente enfrentándose a un conflicto grande con los trabajadores. El problema es que ninguna de las autoridades que han ocupado ese lugar en la provincia han encarado este problema, que es el problema de fondo, que después genera inestabilidad laboral, contrataciones irregulares, salas y escenario, etc. Ese sería el problema de fondo. El problema que se suma con esta gestión, además de que no han encarado este tema, es que hace 2 años empezamos a convivir con una obra pública en el Teatro Argentino. Una obra que además por fuera, ¿no?, todos aquellos que hemos transitado, ¿no?, calle 49, 50 en realidad, 51, 10, 11 y demás, vemos un afuera ordenado que esconde como todo esto que pasa adentro, ¿no? Digamos, el plan de la obra obviamente le dio prioridad a la parte estética, a la parte de la fachada, y dejó para última instancia el factor humano. Digamos, el teatro que en realidad el público también sabe que el factor más importante del teatro argentino es el factor humano. En el mundo hay pocos teatros de producción propia, es el Argentino, el Colón y algún otro por ahí en Europa dando vueltas. Después en general están tercerizadas las áreas de escenografía, incluso los cuerpos artísticos también. Si les parece, por ahí para graficar un poco lo que estamos describiendo, vamos a ver algunas imágenes del Teatro Argentino. Sí, pero antes de ver las imágenes quería decir qué importante es el tema de no naturalizar eso, ¿no? De que el Teatro Argentino y el Colón tienen la producción propia, digo, porque uno que va a ver la obra o que va como a dialogar con el actor, con el escenógrafo, con todos los trabajadores del teatro, a veces eso no está tan visible y qué importante también es que vos lo cuentes y poder esconderlo. Pero si quieren sí vemos las imágenes, porque además nos están haciendo así del otro lado, todo tipo BTR, vemos las imágenes de cómo está el teatro adentro. Los cuerpos artísticos y técnicos del Teatro Argentino de La Plata nos vemos en la necesidad de denunciar las pésimas condiciones laborales en las que llevamos a cabo nuestras tareas. Estas afectan directamente nuestra salud, ponen en juego la seguridad de nuestros instrumentos y van en serio detrimento del resultado de nuestro trabajo. Mientras seguimos esperando la efectivización de los pases a planta permanente y la firma de las designaciones en manos de la gobernadora, nos encontramos trabajando en un teatro funcionando en terribles condiciones como consecuencia de las obras de refacción iniciadas hace ya 2 años y medio. Nos resulta evidente que en dichas obras
se ha optado primordialmente por trabajar sobre la apariencia externa del edificio, renovando las baldosas de la entrada, colocando canteros con plantas e instalando luces LED. Pero en el interior, donde día a día se trabaja, no funcionan los baños, no se cuenta con agua corriente en todos los pisos, no hay luz en los lugares de tránsito, las cañerías revientan y las instalaciones eléctricas no resisten como consecuencia de la falta de mantenimiento. Sin renovación de aire en los meses de calor y sin calefacción en pleno invierno, nuestro trabajo se ve afectado seriamente, ya que las salas de ensayo y talleres se encuentran en subsuelos donde las temperaturas son extremadamente bajas. Por otro lado, no se ha instrumentado una programación que se adecue a la realidad de un teatro en obra, en salas alternativas y con programas apropiados que permitan a sus cuerpos estables la continuidad de sus tareas. La actividad de este teatro y sus trabajadores, que tanto han brindado a la vida cultural de la provincia, no ocupa para esta gestión ningún lugar en la agenda. Pese a todo, aquí estamos, cumpliendo con nuestro trabajo, para llegar a compartir este momento con ustedes. Esperamos que estas palabras lleguen a oídos de quienes corresponda solucionar estos problemas. Espero que comprendan la situación y nos acompañen. Muchas gracias. Ahí estábamos viendo, ¿no?, un poco la explicación de todo lo que sucede en el teatro argentino y cerrar, ¿no?, con el ritmo de la orquesta también un poco, que es simbólico del teatro. Yo pensaba... se suma a cosas, ¿te acordás que hablábamos el año pasado ya, por ejemplo, del cuerpo de danza, que cómo se ponían los trabajadores el cuerpo el porque no tenían la temperatura adecuada, los pisos estaban mal estado. Tantas cosas que se ponían a agregar al video que hacen a una generalidad bastante preocupante para lo que es la exposición de los trabajadores, ¿no? Sí, el cuerpo de baile, por ejemplo, sufre mucho la cuestión de la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano. Digamos, es una exigencia al cuerpo muy grande y se pueden generar lesiones, digamos, si el lugar en donde ensayan y en donde se cambian y los camarines y el lugar que tienen que, digamos, recorrer durante el ensayo no está con la temperatura adecuada. Contanos un poco por ahí en qué contexto se dio estas imágenes. Nos hablabas de una intervención, vemos ahí que es el hall, ¿no? Sí, no, el video lo grabó una comisión de la orquesta, consensuado con otros sectores del teatro, y se agregaron imágenes, yo lo que veía ahí, imágenes de una intervención que digamos, pues ahí se ve en realidad qué largo ese conflicto, esas imágenes que se veían ahora, de una intervención que se realizó el año pasado en una de las plazas secas, en donde participó la orquesta, participó el ballet y los cuerpos, los sectores de escenografía realizaron una intervención con una baldosa, parecía como que el piso estaba roto, y se había armado como un marco, digamos, para que la orquesta toque. También yo pensaba dos cosas, ¿no? Por un lado, vos decías, bueno, qué largo es el conflicto, y lo remontaba hacia más atrás aún, cuando el teatro se quema en La Plata, y cuando sale también toda la comunidad a acompañar la reconstrucción de ese teatro, ¿no? El teatro argentino es una cosa muy identitaria de la ciudad de La Plata. Y cómo eso pasa toda una crisis en los 90, vuelve a resurgir, a emerger con todos los conflictos y con todas las cosas que se pueden seguir trabajando, y hoy nuevamente nos encontramos ante un teatro que tiene o poca producción, o contaban el otro día las compañeras de la orquesta, ¿no?, como jubilaciones de parte del cuerpo de la orquesta, que no ingresa nueva gente, ¿no?, desde el cuerpo artístico. Entonces eso también genera como un estancamiento del espacio, que es sumamente, más allá de las condiciones físicas edilicias, también es preocupante en términos de, bueno, efectivamente, qué construcción de la cultura estamos haciendo en ese espacio, ¿no? Sí, todos los oficios, digamos, desde los oficios artísticos a
los oficios de vestuario, escenografía, zapatería, son oficios que, digamos, se tienen que sostener y se tienen que transmitir de una generación a otra. El teatro es verdad que en la década del 90 y en la del 2000 tuvo un achicamiento muy grande por la falta de edificio también en ese momento. Desde que se inaugura fue recuperando de alguna manera, a la par de haber recuperado el edificio, esos conocimientos. Ingresó mucha gente recibida de la Facultad de Bellas Artes y digamos, al ir jubilándose trabajadores y no existir cargos a donde puedan ingresar nuevos aprendices, nuevos trabajadores, se va de alguna manera achicando la planta y a la vez perdiendo el oficio. Hablábamos antes de cómo este estado en obra que está el teatro afecta a la programación. Contanos un poco cómo lo sienten eso ustedes, que son los que le ponen el cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo a eso, con qué situaciones tienen que convivir. Los trabajadores en general lo que definieron fue, digamos, que la decisión de continuar las actividades con el teatro en obra, en todo caso era atinada, más que nada por la inestabilidad del trabajo. Claro. Pero lo que esperábamos era que hubiera una programación adecuada a esa situación. Se habían hablado con salas, otras salas, ¿no? Otras salas de la provincia, como para que las producciones del teatro fueran a esas salas. Pero bueno, no sabemos en realidad por qué, si es por alguna cuestión de recorte o qué, se fueron cayendo esas obras. Lo único que queda en el año es una obra para octubre. La ópera más grande que estaba programada para este año se suspendió, no sabemos si para el año que viene o cuándo. Y eso genera incertidumbre, digamos, a la gente, sobre todo porque todavía, más allá de este pase a planta escalonado que planteó Vidal en la provincia, y a mi entender perverso, porque si uno reconoce un derecho a un trabajador, ¿por qué escatimárselo a 3 años? Más que nada cuando no representa una erogación de plata para la provincia. Un trabajador que pase a planta pasa de un contrato quizás con una categoría, digamos, si está trabajando hace 10 años, 8 años, como pasa en el teatro, de una categoría 10 o 8 pasa a la categoría mínima, digamos, se le reduce el sueldo cuando pasa a planta. Entonces no se entiende por qué se planteó o se acordó con algún gremio este pase a planta escalonado. Claro, o se tiende desde la conflictividad, incluso en el mismo, es como el compañero contra el compañero, digamos, quién pasa primero, quién no, cuál es el criterio. Sí, digo, también, algo también de mantener una espada de Damocles claro, arriba de la cabeza de los Exacto, trabajadores durante estos 3 años que casualmente coinciden con el periodo de gestión, ¿no?, político. Sí. ¿Ese pase a planta se ha dado aunque sea a cuentagotas o ni siquiera? Recién ahora, hace poquito, aparentemente, los trabajadores que tenían que pasar en la primera tanda, que tendrían que haber pasado en enero, ahora aparentemente estarían firmando. Todavía no está confirmado, pero estarían firmando el pase de esos trabajadores. Además, digamos, en la orquesta todavía hay una gran cantidad de gente que está esperando su designación, o sea que también están en esa situación. Tendrían que haber estado en planta también a principio de año y todavía están esperando. Y pasa un poco, ¿no?, cuando vos decías, bueno, esto de se decidió seguir con el teatro en obra, ¿no? Porque también es como lo que pasa con las clases en la universidad, digo, te ponen como la espada ahí diciendo, bueno, si vos cerrás la universidad en función de los reclamos de los derechos de los trabajadores, o si cerrás el teatro en función de que las condiciones no son las adecuadas, corres también el riesgo de que quede cerrado, digamos, que quede cerrado y que no tengan, ni siquiera garanticen tu lugar para hacer tu trabajo. Entonces, como ha pasado, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, claro, entonces claro, eso de que la genera una tensión. La manera de garantizarlo sería dando la estabilidad que corresponde a cada uno de los trabajadores.
entonces se puede encarar en esos términos cualquier tipo de refacción con los tiempos que sean necesarios. Exacto. Pero si la gente está segura de su trabajo y del lugar que le corresponde en el teatro. Juegan todo el tiempo con esto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre esto del teatro argentino y demás, pero ahora nos vamos porque tenemos una gran agenda también este fin de semana, así que nos vamos con Fede con los imperdibles. Así es, amigos, va a ser frío, va a llover, pero no te quedes en tu casa, salí porque hay muchas actividades culturales, entre ellas el viernes hoy. Después del programa te vas a Proyecto Senegal en Argentina en el taller del Caleidoscopio, 17, 63 y 64. Mañana, sábado a las 20 horas, 7 años de Celaví. Un hermoso centro cultural que muchas veces nos abrió la puerta, así que todos a festejar en 55, 17 y 18. Y el domingo, 8 de julio a las 20 horas, Peña por la Independencia Definitiva en el Frente Eva Perón. Así que a festejar todos la independencia. Y como dijo Lía, van a seguir hablando con Julio del conflicto en el teatro argentino y también, por supuesto, el show de humor científico acá en TV.